¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida de un profeta capaz de desafiar la muerte y realizar milagros que trascienden la comprensión humana? La historia de Eliseo es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede mover montañas y de cómo la intervención divina puede cambiar el curso de la historia. Eliseo no era solo un hombre de fe, sino un instrumento vivo en las manos de Dios, cuyas acciones aún resuenan hasta hoy. Su vida está llena de acontecimientos que desafían la lógica, desde milagros sorprendentes hasta la resurrección de un muerto con el simple toque de sus huesos. ¿Y qué significa esto para nosotros? Eliseo nos enseña que, independientemente de las circunstancias, hay un poder divino disponible para aquellos que buscan y confían. ¿Quieres descubrir los secretos detrás de uno de los mayores profetas de la Biblia? Sigue leyendo, porque esta historia promete revelar verdades espirituales que pueden transformar tu vida. Eliseo, una figura central en el Antiguo Testamento, emergió como uno de los profetas más notables de la historia bíblica, especialmente por su profunda conexión con el profeta Elías. Desde el momento en que fue llamado por Elías, su vida fue moldeada por experiencias que demostraban el poder innegable de Dios en acción. A diferencia de muchos otros profetas, Eliseo no solo proclamó la palabra de Dios, sino que vivió intensamente lo sobrenatural, experimentando milagros que desafiaron la lógica humana y reforzaron la fe de Israel. Su jornada comenzó en un campo, arando la tierra, pero pronto se transformaría en una misión divina que impactaría naciones y reyes. El llamado de Eliseo fue un momento de gran significancia espiritual. Cuando Elías, el profeta ya renombrado, lanzó su manto sobre Eliseo, estaba simbolizando no solo una transferencia de poder, sino también una invitación a un nuevo estilo de vida. Eliseo, comprendiendo la magnitud de este gesto, no dudó en abandonar todo. Dejó sus bueyes, se despidió de su familia y siguió a Elías sin mirar atrás. Este acto de entrega total simbolizaba su disposición para servir a Dios en cualquier circunstancia, un compromiso que mantuvo hasta el final de su vida. A partir de ese momento, Eliseo comenzó a acompañar a Elías en todas sus jornadas, aprendiendo de él y absorbiendo cada enseñanza. Esta cercanía con Elías lo preparó para asumir el manto de profeta para Israel. La conexión entre los dos era tan profunda que cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Eliseo clamó por una porción doble del espíritu de Elías. Dios, en su misericordia, concedió este pedido, lo que se evidenció en las acciones poderosas que marcaron el ministerio de Eliseo. La vida de Eliseo fue una serie de eventos milagrosos que desafiaban la comprensión común. Desde el momento en que dividió el río Jordán, al golpear sus aguas con el manto de Elías, hasta la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la tsunamita, cada milagro era un testimonio de la presencia continua de Dios entre su pueblo. Estos actos extraordinarios no eran solo demostraciones de poder, sino manifestaciones del cuidado y la provisión divina en momentos de extrema necesidad. Eliseo demostró una valentía y una fe inquebrantables, incluso ante las adversidades. No retrocedía ante las amenazas de los reyes o la presión popular. Un ejemplo claro fue cuando purificó las aguas de Jericó, una acción que revirtió la maldición que había sobre aquella tierra, trayendo cura y prosperidad a sus habitantes. Este milagro fue uno de los muchos que establecieron a Eliseo como una figura de autoridad espiritual en Israel, alguien en quien el pueblo podía confiar. La influencia de Eliseo se extendió más allá de los milagros físicos. También actuó como consejero de los reyes de Israel. Su sabiduría y discernimiento espiritual eran tan reconocidos que incluso los enemigos de Israel temían su poder. Eliseo reveló planes secretos de ejércitos enemigos, orientando al rey de Israel en batallas cruciales. Su papel no se limitaba al templo o al pueblo común, sino que incluía la esfera geopolítica, donde desempeñó un papel fundamental en la historia de Israel. A pesar de que su ministerio estuvo lleno de momentos extraordinarios,
Eliseo permaneció humilde y dedicado a su misión. Nunca buscó la gloria personal. Todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Este rasgo de carácter hizo que su influencia se perpetuara incluso después de su muerte, siendo recordado por generaciones como un ejemplo de servicio fiel y poderoso. El nombre de Eliseo se convirtió en sinónimo de devoción inquebrantable y de una fe que no conocía límites. Después de su muerte, el legado de Eliseo continuó impactando a Israel. El episodio más notable fue cuando un hombre muerto fue arrojado apresuradamente a su sepulcro y al tocar los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Este evento, descrito en el libro de 2000 Reyes, es un testimonio del poder duradero que el Espíritu de Dios confirió a Eliseo. Incluso después de su partida, Dios usó a su profeta para demostrar que el poder divino trasciende la muerte y que el Espíritu continúa actuando de maneras misteriosas y poderosas. Eliseo fue un profeta que no solo desafió la muerte en vida, sino cuyo ministerio desafió incluso la muerte física. Su vida fue un testimonio constante de que con Dios nada es imposible. Nos enseña que la fe genuina va más allá de lo visible y que el poder de Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. El ejemplo de Eliseo nos invita a confiar plenamente en Dios, a esperar lo imposible y a vivir una vida de servicio dedicada a su gloria. La historia de Eliseo es, sin duda, una de las más inspiradoras de las Escrituras. Nos recuerda que Dios aún actúa en el mundo, muchas veces de maneras que desafían nuestra comprensión. A través de Eliseo, vemos que el poder de Dios es real, tangible y accesible para aquellos que, como él, eligen seguir el llamado divino con todo el corazón. El llamado de Eliseo es uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria, simbolizando una transición crucial en la historia profética de Israel. Eliseo estaba trabajando en el campo, realizando sus tareas cotidianas como agricultor, cuando Elías lo encontró y lanzó sobre él su manto. Este simple gesto llevaba un significado profundo. Elías estaba transfiriendo su autoridad y poder profético a Eliseo, invitándolo a dejar su vida común para abrazar un destino extraordinario. La reacción de Eliseo al llamado fue inmediata y decisiva. No dudó en dejar todo atrás. Se despidió de sus padres, sacrificó los bueyes que estaba usando para arar y utilizó el equipo para cocinar la carne, distribuyéndola al pueblo. Este acto simbolizaba su renuncia total a la vida antigua y su compromiso inquebrantable en seguir el llamado de Dios. Eliseo estaba listo para dejar su seguridad y comodidad para servir a una misión mayor. Este gesto de sacrificio total es un poderoso ejemplo de cómo debemos responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Eliseo no miró hacia atrás ni intentó mantener una conexión con su vida pasada. Estaba totalmente comprometido con la nueva jornada que se iniciaba. De la misma manera, somos desafiados a abandonar todo lo que nos impide seguir plenamente a Dios, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Después de aceptar el llamado, Eliseo siguió a Elías como su siervo, aprendiendo de él y preparándose para el día en que asumiría el manto de profeta para Israel. Durante este período, Eliseo demostró una actitud de humildad y disposición para aprender, sabiendo que la preparación era esencial para el ministerio que estaba a punto de asumir. A través de esta relación de mentor y discípulo, Eliseo fue moldeado y preparado para los desafíos que vendrían. El compromiso de Eliseo con Elías era tan grande que, cuando llegó el momento de que Elías fuera llevado al cielo, se negó a dejarlo, acompañándolo hasta el final. Esto muestra no solo su lealtad, sino también su deseo de estar presente para recibir la bendición final de Elías. Esta persistencia y determinación resultaron en una recompensa divina. Eliseo recibió una porción doble del espíritu de Elías, un regalo que lo capacitaría para realizar los grandes hechos que estaban por venir.
La decisión de Eliseo de seguir a Elías hasta el final también nos enseña sobre la importancia de perseverar en el camino que Dios nos llama a seguir. A menudo, los desafíos y las incertidumbres pueden desanimarnos, pero es precisamente en esos momentos que debemos aferrarnos aún más a nuestra fe y al llamado de Dios en nuestras vidas. La jornada de Eliseo muestra que, cuando perseveramos, somos capacitados para realizar cosas mayores de lo que podríamos imaginar. El momento en que Eliseo recibió el manto de Elías y vio a su mentor ser llevado al cielo en un torbellino, marcó el inicio de su ministerio profético. Con el manto, Eliseo no solo heredó la autoridad de Elías, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la obra de Dios en Israel. Entendió que el poder y la autoridad que recibió no eran para su beneficio personal, sino para servir al propósito divino. Con la porción doble del espíritu de Elías, Eliseo comenzó a realizar milagros que impactaron profundamente la vida del pueblo de Israel. Dividió el río Jordán, purificó aguas, multiplicó provisiones y resucitó muertos. Cada uno de estos milagros reforzaba el mensaje de que Dios estaba con él, guiando sus acciones y usándolo para demostrar su poder y misericordia. Eliseo no solo siguió los pasos de Elías, sino que elevó el ministerio profético a nuevos niveles. El llamado de Eliseo es un testimonio del poder transformador de Dios en la vida de aquellos que están dispuestos a renunciar a todo para seguirlo. Nos recuerda que, cuando respondemos al llamado de Dios con fe y obediencia, Él nos capacita para realizar cosas que están más allá de nuestra comprensión. Eliseo nos enseña que, cuando dejamos nuestras vidas antiguas atrás y seguimos a Dios con todo nuestro corazón, somos usados de maneras extraordinarias para cumplir su propósito. La historia del llamado de Eliseo sigue inspirando a generaciones de creyentes a confiar en Dios y a seguir su llamado con determinación y coraje. Al igual que Eliseo, somos desafiados a abandonar todo lo que nos impide seguir plenamente a Dios y a confiar en que Él nos guiará y proveerá en cada paso del camino. El llamado de Eliseo nos recuerda que, cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Dios, Él nos concede más de lo que podríamos imaginar, capacitándonos para realizar grandes cosas para su gloria. Los milagros realizados por Eliseo son un poderoso testimonio de la relación íntima que tenía con Dios y de la fe inquebrantable que demostró en todas las situaciones. Desde el inicio de su ministerio, Eliseo fue usado por Dios para realizar hechos extraordinarios que no solo resolvieron problemas inmediatos, sino que también revelaron la soberanía y la misericordia de Dios sobre Israel. Cada milagro realizado por Eliseo era una manifestación del poder divino, operando a través de un siervo que estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios. Uno de los primeros milagros de Eliseo fue la purificación de las aguas contaminadas en Jericó. Los habitantes de la ciudad enfrentaban un problema grave. El agua era impropia para el consumo y causaba infertilidad en las tierras circundantes. Cuando los líderes de la ciudad vinieron a Eliseo, él pidió que le trajeran un plato nuevo con sal. Echó la sal en las aguas y, con una simple palabra de fe, declaró que las aguas estaban purificadas. Este milagro no solo restauró la salud de las aguas, sino que también trajo vida y prosperidad de vuelta a la región. Otro milagro significativo fue la multiplicación del aceite de la viuda. Una mujer endeudada y a punto de perder a sus hijos por esclavitud como pago, pidió ayuda a Eliseo. Él le preguntó qué tenía en casa y ella respondió que solo poseía un pequeño jarro de aceite. Eliseo entonces le instruyó a tomar vasos prestados de sus vecinos y a verter el aceite en esos vasos. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todos los vasos estaban llenos. Con la venta del aceite, la viuda pudo pagar sus deudas y asegurar el sustento de su familia.
La historia de la resurrección del hijo de la tsunamita es uno de los milagros más emocionantes del ministerio de Eliseo. La mujer tsunamita, que había hospedado a Eliseo en su casa, fue bendecida con un hijo por intermediación de la profecía del profeta. Sin embargo, el niño enfermó y murió repentinamente. Desesperada, la mujer fue hasta Eliseo, quien prontamente regresó con ella. Al llegar, Eliseo se acostó sobre el niño, oró fervorosamente y mediante el poder de Dios, trajo al niño de vuelta a la vida. Este milagro no solo restauró la alegría de esa familia, sino que también fortaleció la fe de todos los que oyeron hablar del acontecimiento. Otro milagro impresionante fue la curación de Naamán, el comandante del ejército sirio que sufría de lepra. Naamán, desesperado por la cura, fue en busca de Eliseo después de escuchar hablar de los milagros que realizaba. Sin embargo, Eliseo no lo recibió personalmente, sino que envió a un mensajero para instruirlo a que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Inicialmente ofendido por la simplicidad de la instrucción, Naamán dudó, pero finalmente obedeció. Al emerger por 7ª vez, su carne fue restaurada como la de un niño y quedó completamente curado. Este milagro no solo trajo curación física a Naamán, sino también una transformación espiritual, pues él comenzó a reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Los milagros de Eliseo no se limitaron a actos de curación y provisión, también fue usado por Dios para proteger a Israel de sus enemigos. En varias ocasiones, Eliseo reveló al rey de Israel los planes secretos de los ejércitos enemigos, permitiendo que Israel se preparara y evitara desastres. Un ejemplo notable fue cuando el ejército sirio cercó la ciudad donde estaba Eliseo y su siervo se aterrorizó al ver las fuerzas enemigas. Eliseo oró para que los ojos del siervo fueran abiertos y él vio las montañas alrededor llenas de caballos y carros de fuego enviados por Dios. Esta visión no solo calmó al siervo, sino que también mostró que, con Dios de nuestro lado, no hay enemigo lo suficientemente grande como para derrotarnos. La multiplicación de los panes para alimentar a 100 hombres durante una época de hambre es otro ejemplo de la provisión divina a través de Eliseo. Un hombre trajo a Eliseo 20 panes de cebada, insuficientes para alimentar a tantas personas. Sin embargo, Eliseo ordenó que se distribuyeran los panes, y por medio de un milagro, todos comieron y aún sobró alimento. Este acto de multiplicación resuena con el poder de Dios para proveer más allá de lo que parece humanamente posible, reforzando la fe del pueblo en la capacidad de Dios para suplir todas sus necesidades. Eliseo también fue instrumento de Dios en un milagro de protección que involucró a un hacha que había caído al río. Uno de los hijos de los profetas estaba cortando leña cerca del río y el hacha que estaba usando, prestada, cayó al agua. Desesperado, clamó a Eliseo, quien lanzó un trozo de madera en el lugar donde había caído el hacha, haciéndola flotar a la superficie. Este milagro puede parecer pequeño en comparación con otros, pero resalta la preocupación de Dios por los detalles de la vida de sus siervos y la disposición de intervenir en cualquier situación. Otro evento significativo en el ministerio de Eliseo fue la curación de las aguas envenenadas de una olla de sopa en Gilgal. Durante una época de hambre, los hijos de los profetas preparaban una comida colectiva. Uno de ellos, sin saber, agregó una planta venenosa a la olla. Al probar la sopa, se dieron cuenta de que algo estaba mal y clamaron a Eliseo. El profeta, en respuesta, pidió que le trajeran harina, la lanzó en la olla y ordenó que sirvieran a todos. Milagrosamente, el veneno fue neutralizado y la comida se volvió segura, mostrando nuevamente cómo Dios, a través de Eliseo, cuidaba de las necesidades del pueblo, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. El ministerio de Eliseo estuvo marcado por actos extraordinarios y aún después de su muerte, su impacto continuó.
Uno de los eventos más impresionantes relacionados con Eliseo ocurrió después de su muerte. Un grupo de israelitas estaba enterrando a un hombre cuando, de repente, avistaron una tropa enemiga acercándose. Aterrorizados, arrojaron el cuerpo del hombre en la tumba de Eliseo y huyeron. Cuando el cuerpo del hombre tocó los huesos de Eliseo, resucitó y se levantó. Este milagro póstumo no solo subraya el poder que Dios confirió a Eliseo, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía divina y de la vida que está más allá de la muerte, dejando un legado que perdura a través de los tiempos y refuerza la fe de quienes son testigos de la mano de Dios obrando en sus vidas. Eliseo no fue solo un profeta de milagros, sino también un consejero estratégico para los reyes de Israel, influyendo en decisiones cruciales que moldearon el destino de la nación. Su sabiduría y discernimiento, concedidos por Dios, lo convirtieron en una figura respetada y temida tanto por los reyes de Israel como por los enemigos de Israel. La orientación de Eliseo no se limitaba a las cuestiones espirituales, sino que se extendía a las esferas políticas y militares, demostrando que la sabiduría divina abarca todas las áreas de la vida. Uno de los episodios más notables que involucran a Eliseo y la realeza fue durante la guerra entre Israel y Moab. El rey Joram de Israel, junto con los reyes de Judá y Edom, marcharon contra Moab, pero se encontraron en una situación desesperada cuando sus tropas se quedaron sin agua. Sin saber qué hacer, los reyes acudieron a Eliseo en busca de consejo. Eliseo, movido por la dirección divina, pidió que trajeran a un músico para que pudiera escuchar la voz de Dios. Al son de la música, la palabra del Señor vino a Eliseo, quien profetizó que Dios llenaría el valle de agua sin que hubiera lluvia ni viento. A la mañana siguiente, conforme a la palabra del profeta, el valle estaba lleno de agua, salvando al ejército de la muerte cierta y llevándolos a la victoria. Otro ejemplo notable fue la intervención de Eliseo en la guerra contra Siria. El rey de Siria estaba decidido a capturar al rey de Israel y constantemente planeaba emboscadas. Sin embargo, cada vez, Eliseo, por revelación divina, informaba al rey de Israel sobre los planes del enemigo, frustrando las intentonas del rey sirio. Esta intervención milagrosa hizo que el rey de Siria sospechara que había un traidor en sus filas, hasta que sus oficiales le informaron que el verdadero responsable de frustrar sus planes era Eliseo, el profeta de Israel. Esto demuestra cómo la presencia de Dios en la vida de Eliseo protegía a la nación, revelando los secretos de los enemigos y manteniendo a Israel un paso adelante. La frustración del rey de Siria culminó en un cerco a Dotán, la ciudad donde estaba Eliseo. Envió un gran ejército para capturar al profeta. A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo se despertó y vio la ciudad cercada, aterrorizándose. Corrió hacia Eliseo y preguntó qué harían. Con tranquilidad, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo y, cuando lo hizo, el siervo vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército del Señor estaba presente para protegerlos. Eliseo luego oró para que los soldados sirios fueran cegados, y así ocurrió. Condujo al ejército enemigo hasta Samaria, donde sus ojos fueron abiertos nuevamente, mostrando la supremacía del poder de Dios sobre los enemigos de Israel. La intervención de Eliseo en cuestiones de guerra y paz también es evidente en la historia del cerco de Samaria. La ciudad de Samaria estaba cercada por el ejército sirio, y una gran hambruna se instaló en la ciudad, llevando al pueblo al desespero. En un acto de total confianza en Dios, Eliseo profetizó que al día siguiente habría abundancia de alimento en Samaria, algo que parecía imposible en esas circunstancias. De hecho, esa noche, Dios hizo que el ejército sirio escuchara el sonido de un gran ejército acercándose y huyeron,
abandonando todo lo que tenían, incluidos alimentos y suministros. El pueblo de Samaria salió y encontró la provisión que tanto necesitaba, cumpliendo la palabra de Eliseo. Eliseo también tuvo un papel importante en interacciones diplomáticas, como se ve en su relación con Naamán, el comandante del ejército sirio. Después de la cura milagrosa de su lepra, Naamán regresó a Eliseo y declaró que no existía otro Dios, además del Dios de Israel, ofreciendo regalos como gratitud. Eliseo rechazó los regalos, mostrando que el milagro no era un acto comercial, sino una manifestación de la gracia de Dios. Este acto de Eliseo no solo destacó la santidad de su ministerio, sino que también dejó una impresión duradera en Naamán sobre la naturaleza de Dios, que no se vende, sino que se revela a quien Él desea. Además de consejero, Eliseo fue un profeta que no temía confrontar a los reyes cuando era necesario. Un ejemplo de esto fue cuando confrontó al rey Jorán, hijo de Acab y Jezabel, por seguir los malos caminos de sus padres. Eliseo no dudó en reprender al rey por su idolatría y por conducir al pueblo de Israel al pecado. Su valentía para hablar la verdad, incluso frente al poder, muestra la integridad del profeta y su compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Aún así, Eliseo continuó ayudando a Israel en momentos de necesidad, pues su lealtad era, ante todo, al Dios de Israel. La influencia de Eliseo sobre los reyes también se extendió a la sucesión del trono de Israel. Cuando el rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo, envió a Hazael, uno de sus oficiales, para consultar a Eliseo sobre su recuperación. Eliseo, en un encuentro tenso, profetizó que Ben-Hadad moriría y que Hazael se convertiría en rey de Siria, lo cual sucedió. Hazael regresó y mató a Ben-Hadad, tomando el trono para sí. Eliseo vio más allá de las intenciones de Hazael y supo que él sería un opresor de Israel, pero aún así cumplió su misión profética, demostrando el peso de su responsabilidad y el alcance de la revelación divina en su vida. Otro momento decisivo fue cuando Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú fue el instrumento de Dios para eliminar la casa de Acab y acabar con el culto a Baal en Israel. Eliseo envió a uno de sus discípulos para realizar la unción, pero la orientación vino directamente de él. La unción de Jehú marcó el inicio de una purificación en Israel, un cambio que era necesario para restaurar la fidelidad del pueblo al Dios verdadero. Este acto también mostró que Eliseo, incluso en situaciones políticas complejas, actuaba siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando el bien espiritual de Israel. La influencia de Eliseo en la vida de los reyes de Israel no puede ser subestimada. Él fue un profeta que no solo realizó milagros, sino que también desempeñó un papel crucial en la orientación y la protección de la nación en momentos de gran necesidad. A través de su vida y ministerio, Dios mostró su poder, su justicia y su misericordia hacia Israel. Eliseo, con su fe inquebrantable y su intimidad con Dios, se convirtió en un ejemplo de cómo una vida totalmente dedicada a Dios puede impactar no solo a individuos, sino a naciones enteras, dejando un legado que trasciende el tiempo y continúa inspirando generaciones. La muerte de Eliseo no marcó el fin de su impacto en el pueblo de Israel. Incluso después de su partida, los milagros que ocurrieron en conexión con él continuaron destacando la grandeza de Dios y la profundidad de la unción sobre su vida. Uno de los episodios más extraordinarios ocurrió cuando, durante el entierro de un hombre, el cuerpo del fallecido tocó los huesos de Eliseo. Inmediatamente, el hombre fue resucitado, levantándose de la muerte. Este milagro póstumo reforzó la creencia en el poder continuo de la presencia de Dios, incluso más allá de la muerte, y confirmó que la unción divina en Eliseo no se extinguió con su vida terrenal. La vida de Eliseo es un testimonio de cómo un legado puede superar las limitaciones temporales.
Su ministerio fue caracterizado por una serie de milagros que no solo resolvieron problemas inmediatos, sino que también moldearon la fe y la historia de Israel. Desde la purificación de las aguas en Jericó hasta la multiplicación del aceite para la viuda, cada acto de Eliseo fue una demostración tangible del cuidado de Dios por su pueblo. Estos eventos sirvieron como recordatorios duraderos de que, a través de un hombre obediente, Dios puede realizar hechos extraordinarios, tocando vidas de maneras que perduran por generaciones. La influencia de Eliseo también se puede ver en su papel como mentor y líder espiritual. Continuó la tradición de Elías, no solo en términos de milagros, sino también en su compromiso de enseñar y guiar a la próxima generación de profetas. Su relación con los hijos de los profetas es un ejemplo claro de su papel formativo. Él los orientó, intercedió por ellos y en momentos críticos demostró el poder de Dios de maneras que fortalecieron su fe y compromiso. Eliseo no solo desempeñó un papel activo en su tiempo, sino que plantó semillas que continuarían floreciendo mucho después de su muerte. Incluso fuera del círculo de profetas, el impacto de Eliseo se extendió a los reyes y líderes de Israel. Su disposición a aconsejar y corregir, independientemente de las repercusiones personales, lo convirtió en una figura de gran respeto y temor. Su vida ejemplificó la convicción de que la verdadera autoridad proviene de Dios, y esa autoridad, cuando se ejerce con fe e integridad, tiene el poder de influir incluso en los más altos escalones del gobierno. Eliseo demostró que el liderazgo espiritual no está confinado a las esferas religiosas, sino que puede y debe extenderse a todas las áreas de la vida. El legado de Eliseo también se evidencia en las innumerables vidas que tocó a través de sus milagros y enseñanzas. Las historias de su intervención divina, desde la multiplicación de los panes hasta la curación de Naamán, se difundieron mucho más allá de las fronteras de Israel, alcanzando incluso a las naciones gentiles. Estos relatos no solo inspiraron fe y esperanza en el Dios de Israel, sino que también sirvieron como una poderosa herramienta de evangelización, demostrando que el poder de Dios no conoce fronteras y está disponible para todos los que buscan su ayuda. Además de los milagros, Eliseo dejó un legado de enseñanzas y principios que continuaron guiando al pueblo de Israel mucho después de su muerte. Sus consejos prácticos y su enfoque directo a los problemas cotidianos mostraron que la espiritualidad no es solo un concepto abstracto, sino algo que debe vivirse y aplicarse diariamente. Eliseo enseñó que la fe en Dios se manifiesta en acciones concretas y que la presencia de Dios es real y activa en todas las situaciones, por más comunes que puedan parecer. Este enfoque práctico en la espiritualidad hizo que sus enseñanzas fueran accesibles y aplicables a todas las personas, independientemente de su posición social o nivel de conocimiento. El impacto duradero de Eliseo también se puede ver en el respeto y la reverencia que los israelitas continuaron teniendo por él, incluso después de su muerte. Las historias de sus milagros y su liderazgo fueron transmitidas de generación en generación, reforzando la fe del pueblo y recordándoles el poder y la fidelidad de Dios. El ejemplo de Eliseo continuó inspirando a líderes y creyentes a lo largo de la historia de Israel, mostrando que una vida dedicada a Dios tiene el poder de dejar una marca indeleble en la historia. Uno de los aspectos más notables del legado de Eliseo es la manera en que personificó la continuidad de la obra de Dios a través de las generaciones. Así como Elías pasó su manto a Eliseo, Eliseo, a su vez, preparó el camino para la próxima generación de líderes y profetas. Demostró que la obra de Dios es mayor que cualquier individuo y que cada generación tiene la responsabilidad de continuar la misión divina, asegurando que la fe y las enseñanzas de Dios sean transmitidas. Este sentido de continuidad es una parte vital del legado de Eliseo, recordándonos que todos tenemos un papel que desempeñar en la historia de la redención. La vida y el ministerio de Eliseo también sirven como un poderoso recordatorio
de que Dios elige y usa a personas comunes para realizar sus propósitos extraordinarios. Eliseo comenzó su vida como un simple agricultor, pero fue elegido por Dios para convertirse en uno de los mayores profetas de Israel. Su historia muestra que el llamado de Dios no se basa en el estatus social o en habilidades humanas, sino en la disposición de un corazón para obedecer y seguir la voluntad divina.